Bien, seguimos tomando el pulso a lo que está pasando en la zona norte de nuestro país. Ya les decíamos que el gobierno decretó estado de catástrofe en la provincia de Huasco y en la región de Coquimbo, que han sido de las más afectadas. Hasta el minuto, las cifras acumuladas de entre el 20 y el 21 de este mes van en 16 fallecidos, 4 personas desaparecidas, 17 lesionados, según Senapred, unas 2.200 viviendas destruidas o con daños estructurales, 2.400 damnificados y más de 100.000 personas aisladas. Queremos analizar un aspecto que los especialistas han apuntado y que tiene que ver con que las intensas lluvias que afectan al país nos van mostrando, nos vuelven a evidenciar la vulnerabilidad de las ciudades frente a situaciones climáticas extremas. Y en este sentido se plantea un problema, ¿no? Que es que el asunto no radica únicamente en la magnitud del sistema frontal, sino también en una planificación urbana con una infraestructura que sea capaz de filtrar el agua, reducir las inundaciones y además, en definitiva, la falta de resiliencia que hay en los barrios. De este tema queremos pasar a conversar a esta hora con el académico del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de Santiago, especialista en sistemas y materiales de construcción, Leonardo Brescia. Leonardo, ya habíamos estado conversando en alguna oportunidad, pero bueno, lo que quiero partir es que nos hagas primero un diagnóstico, ¿no? Lo que hemos visto en el norte del país con estos socavones, con estos puentes dañados, las múltiples inundaciones, bueno, nos vuelve a mostrar un país que tiene fallas estructurales en cuanto a su diseño urbano. A ver, yo creo que hay que ser un poco cuidadoso. Yo creo que en Chile hay que destacar que siempre el nivel de ingeniería en las distintas disciplinas es muy alto, ¿ya? Y eso es Ok. bueno porque, evidentemente, como la gente puede ver cuando se construyen, no tenemos muchos accidentes. De hecho, cuando han habido pequeños detalles de construcción, han sido casos muy aislados y por algo que se entiende al tiro el por qué pasó. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora estamos ante una condición extrema climatológica, ¿verdad? Sabemos que estamos en una curva dentro de las variaciones del clima que están moviéndose de micro variaciones a macro variaciones, que por eso tenemos lluvias muy grandes respecto a lo que fueron pocos años previos, pero relativamente normales cuando miramos un escenario mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también hay que entender que cuando nosotros realizamos el diseño de los proyectos, debemos tener un balance entre las máximas condiciones y el costo de los proyectos, ¿ya? Sabemos que el Estado cada vez tiene menos recursos disponibles para la construcción de infraestructura, la construcción en sí misma se ha encarecido básicamente durante los últimos años, por lo tanto hay que ser bastante riguroso. Y muchas veces el diseño, particularmente en proyectos que involucran temas de agua, ya sean escorrentía en río, sistemas de ductos de agua lluvia, etcétera, están asociados a una estadística móvil que va variando en los años. Y dado que Correcto. básicamente las últimas 2 décadas no fueron particularmente lluviosas versus décadas anteriores, la exigencia fue mutando un poco. Ahora, no quita el hecho de que obviamente, además, no solamente está la parte de diseño, sino que también tenemos que entrar a evaluar la parte de operación de la infraestructura. ¿Ya? La infraestructura, como sabemos, tiene necesidades de mantención cada cierto tiempo y ahí es donde a veces nos empezamos a caer. Sabemos que un par de años, por ejemplo, no se realizó la mantención de limpieza del Canal Santa Marta y se inundaba año a año hasta que entendieron que era necesario instaurarla para evitar problemas en la ciudad. En el caso del norte, lamentablemente la extensión de superficie es tan grande que cuesta manejar todo ese volumen de infraestructura, pero hay que entrar a estudiar cómo se está comportando en el tiempo. Sabemos que los climas más secos, ¿verdad?, empiezan un poco a erosionar, a desconsolidar un poco los suelos y cuando llegan acá las lluvias, empiezan a aumentar problemas de erosión en las bases, o sea, claro, de erosión y de remoción de las bases de los puentes. Muchos de los ductos que han estado años sin limpieza empiezan a Ujú. acumular, ¿verdad? Mugre que aumenta el nivel del agua y termina generando algún accidente porque se afecta los terraplenes. Entonces, principalmente yo creo que acá hay un tema relacionado a la mantención y que principalmente, en mi opinión,
Yo creo que se puede dar un poco a causa de los métodos clásicos de evaluación de la infraestructura. Es decir, generalmente estamos asociados a procesos visuales que todavía tiene que ir una persona a terreno, porque no tenemos una capacidad, ¿verdad?, de instalar sistemas tecnológicos que lleven una inspección constante de la infraestructura en el tiempo. ¿Ya? Ya, Eso aumenta obviamente los costos de mantención de la infraestructura y termina ocurriendo en ocasiones accidentes como los que hemos visto. De hecho, ayer se veía, por claro. ejemplo, un pequeño puente que había colapsado en acceso a una localidad, y eso es porque hay infraestructura muchas veces vieja que incluso además cuando se deja de usar no siempre se remueve o se impide el paso, cosa de evitar accidentes, ¿ya? Claro. Pero yo creo que Perdona, en general Leonardo, la te infraestructura interrumpo funciona bien. solo para, claro, te ¿Mm? interrumpo solo para precisar algunos puntos. Esto es como que para hacer una comparación más propia de lo que le puede ¿Mm? pasar a cualquier persona. Si no se hace mantención de las canaletas, si no se limpia, si no se le sacan las hojas, ¿verdad?, acumuladas durante todo el año que no llueve, bueno, evidentemente que van a colapsar esas canaletas. Es como si lo Exacto. lleváramos a ese punto. Ya, ese es un punto Exacto. que tú dices, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con la mantención y te lo concedo absolutamente. Pero ¿qué pasa Mm. cuando se construye en lugares donde no debiera construirse? Por ejemplo, en quebrada Claro. o a orillas de río. Claro, de hecho, bueno, eso es un tema que también se ha discutido bastante, es que sí se han flexibilizado los criterios, pero eso ya no van desde el punto de vista del diseño del proyecto como infraestructura tal, sino como proyecto general de construcción. ¿Ya? Se han flexibilizado, o sea, lamentablemente no vamos a decir que Chile destaca por sus planes reguladores, sabemos los problemas que hubo en Estación Central con estos edificios muy altos, si tú ves, por ejemplo, el crecimiento de la ciudad en Santiago, que debería ser una zona más controlada del país, hacia la cordillera, cada vez Ujú. estamos más cerca de la quebrada de Macul, que ya sabemos que tenemos un Claro, riesgo inminente. sin duda. Y eso en localidades que son más pequeñas es mucho más descontrolado. De hecho, no solamente ocurre con proyectos formales de construcción, sino que vemos que muchas veces las mismas personas, sobre todo con, por ejemplo, han aparecido campamentos que se empiezan a ubicar en zonas de riesgo y zonas que además increíblemente están reconocidas como zonas de riesgo, Claro. pero las personas tampoco entienden y la autoridad tampoco está haciendo un mayor esfuerzo por removerlos de esos sectores. Y el problema es que llegan las lluvias, llega un sismo, llega el oleaje y empiezan a tener catástrofes con las personas. Claro, pero mira, pensemos lo siguiente, nosotros estamos evidenciando acá una cuestión que evidentemente escapa a toda estadística, ¿no? O sea, que lluevan en estos 3, 4 días 250 milímetros que no ha llovido nunca jamás en zonas determinadas, ¿no? O que en un solo día pueden llover 50, 60, 70, 100 milímetros. Eso naturalmente que tensiona cualquier infraestructura, pero si ya pensamos que el cambio climático vino para quedarse, ¿no debiera esto ser un elemento esencial para tomar todas las consideraciones que se toman en zonas como el sur, donde llueve frecuentemente? Sí, completamente de acuerdo. De Claro. hecho, creo que incorporar el concepto del cambio climático es un tema hoy en día que debería ser muy técnica la discusión. No hay que entrar en los que creen o no. Yo Mm, particularmente creo que hay un cambio de respecto a los efectos del clima y hay que empezar a aprovecharlo. No solamente en tener precauciones de que ciertas condiciones de diseño pueden estar aumentando, sino que también en cómo manejamos dichas disposiciones. Hoy en día estamos, ¿verdad?, lamentando porque tenemos un exceso de lluvia en el norte, pero sabemos que en verano empezamos a lamentar que tenemos poca exceso de agua sequía. disponible. Claro. Entonces, tú ves que no hay un diseño integral y eso generalmente pasa porque a nivel de Chile, a nivel de Estado, porque esto no solamente depende de un gobierno o de otro, no se maneja un plan necesariamente que pueda hacer una proyección en el tiempo de las necesidades de la sociedad respecto a la infraestructura. De hecho, un problema súper básico, cuando tú ves la red de conexión vial en Chile, la mayoría de las ciudades básicamente tienen una vía de acceso y eso te genera una red súper vulnerable porque tú tienes un evento como ahora, como la lluvia, recuerdo 2010, cuando se quebraron muchas zonas de las carreteras y generan desconexión. Y generar desconexión tiene mucho riesgo en abastecimiento de alimentos, en temas de salud. Entonces, no se está atendiendo a estos cambios en forma oportuna y pensando tres, cuatro pasos más adelante de lo que esto puede implicar o cómo esto puede aprovecharse de una u otra forma. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, países como Japón que tienen unas bóvedas contenedoras de agua gigantes, porque ahí sí pueden almacenar el agua de las lluvias, de las marejadas, nosotros no tenemos nada. Es decir, recién hace cuánto, 4 o 5 años, se aumentó la capacidad de estar
sin abastecimiento de agua en los estanques de Santiago. Y eso no tiene sentido. O sea, no. No, absolutamente. Ahora, Leonardo, por ejemplo, el tema de los socavones, que se han manifestado también por estas lluvias, ¿hasta dónde son inevitables debido a a la ferocidad con que actúa la naturaleza y hasta dónde tienen que ver con causas humanas? A ver, en general yo te diría primero que como están relativamente identificadas la mayor cantidad de áreas con socavones, no deberíamos Mm, tener problemas de riesgo de vida. Y eso debería ser ya, lo primero, sobre todo en proyectos nuevos. En ciudades a lo mejor como Valparaíso sí puedes tener más riesgo porque ya está construida sobre una serie de pendientes, ¿verdad?, en los cerros. Ahora, el riesgo de estos aluviones, ¿verdad? Y deslizamientos de tierra, generalmente tú lo puedes controlar. Ya no es necesariamente una falla tan súbita. Generalmente tú empiezas a tener ciertas señales. Empiezas a ver que más caída del material menos compactado, correcto. ¿verdad? Un invierno empieza a ver que ya empiezan a caer ciertos restos de suelo, piedra, etcétera, y tú puedes establecer. Pero lamentablemente hay muchas de estas zonas que no tienen ningún sistema de mitigación, es decir, cuántos terraplenes, ¿verdad? Tú ves incluso a costa de las carreteras que no tienen ni siquiera un sistema de vegetación que sirve, son sistemas que se diseñan de vegetación, es decir, plantas que te ayudan a controlarlo y no se aplican. Entonces tenemos mucho riesgo y hay Mm. poca proyección. Así como existen, ¿verdad? Estos sensores para monitorear los sismos, para monitorear los volcanes. Lamentablemente necesitamos avanzar aún más en control de las zonas principales con deslizamiento de tierra. Y en el norte es súper peligroso porque es un suelo que en general se te va a tender a saturar muy rápido y a generar estos problemas. Por lo tanto, necesitamos un monitoreo mucho más activo en la zona. Correcto. Déjame contar que estamos conversando a esta hora con Leonardo Brescia. Él es académico del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de Santiago y especialista en sistemas y materiales de construcción. Y estamos viendo justamente la mirada desde cómo la infraestructura está respondiendo frente a esta emergencia y por otro lado el emplazamiento urbano que muchas veces pareciera ser que va en contra también de las exigencias de la propia naturaleza. Pasada esta emergencia, Leonardo, ¿cómo dirías tú que hay que avanzar en ciudades más resilientes? Yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer. Particularmente hay que evaluar las vulnerabilidades a nivel de ciudad. Yo creo que hoy en día tenemos un sistema bastante más robusto que lo que fueron hace ya 16 años en temas de desastres naturales y empezar a evaluar las vulnerabilidades en conectividad. Con todo lo que ha pasado, yo he estado pensando, no necesariamente vas a poder construir casos ideales que no tengan ningún problema de conectividad en las calles, en los puentes, pero ya tienes que empezar a diseñar un sistema a nivel nacional de respuesta rápido, con infraestructura de respuesta rápida, Mm, construcción rápida, tanto en el instante mismo como definitiva. Ya no podemos pasar 5 años con un puente mecánico. ¿Ya? Eso no puede volver a correcto. pasar. Y también empezar a evaluar, y para eso se deben establecer ciertos comités profesionales con expertos para ver si los requisitos actuales están siendo atingentes a los cambios climáticos que estamos teniendo. Yo siempre recuerdo, como comentaba un amigo, ¿verdad?, que era experto en conceptos de hidrología. El problema del clima es que nosotros a veces medimos micro variaciones dentro del clima, pero a veces tú tienes ciclos más grandes que te van indicando, claro, a lo mejor ahora estábamos en una sequía, pero ahora vamos a empezar a subir dentro de un ciclo mayor. Entonces hay que empezar a verlo, hay que empezar a ver cómo aprovechamos estas lluvias, ¿verdad? En general, si tú tienes una estadística basada solamente en milímetros que llueve al año, no es muy útil, por ejemplo, para el sistema agrario, porque tú necesitas mantener esa agua. Claro. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos problemas en las ciudades que cada vez se construyen más pavimentos, más casas completamente de hormigón, asfalto, ¿verdad? Que te quita capacidad del suelo de absorber esta agua y retenerla para estos otros periodos. Entonces, hay que empezar a ver cómo podemos empezar a construir ciertas bóvedas a nivel nacional en distintos puntos, porque no solamente podemos depender de macroembalses para la contención de agua. Empezar a ver cómo la construcción misma, tú misma lo mencionas, los planos reguladores. Hoy en día, Mm, si tú te fijas, los edificios que se van construyendo o las casas no hacen mucha reposición, particularmente los edificios, de áreas verdes.
Entonces, la capacidad de Claro. mantener ciudades limpias, terrenos drenantes, es baja. Tú puedes perfectamente avanzar en exigencias, por ejemplo, de mayor superficie verde, reponiendo lo que viene siendo tu terreno natural, ¿verdad? Y eso nos ayudaría a manejar mejor las condiciones de clima, porque hoy en día estamos sufriendo con la lluvia, en verano vamos a sufrir con la ola de calor, al igual que lo está haciendo Europa. Y eso es Claro, porque estamos avanzando. sí, Conocimos el hormigón, conocimos el acero, el asfalto y avanzamos en ciudades que ignoran el comportamiento natural del planeta. Entonces ahí, como dicen algunos colegas arquitectos, hay que tomar un enfoque un poco más basado en la naturaleza, aprender de las lecciones, ver las vulnerabilidades que tenemos en el sistema, cómo las optimizamos y mejorar, ¿verdad? Las opciones para la toma de decisión en estos casos que son más complejos. totalmente. Pero, por ejemplo, te pongo algunos datos. El 71% de los habitantes del Gran Santiago vive en zonas con mayor susceptibilidad a inundaciones. Y es un porcentaje que además se repite incluso en más ciudades, ¿verdad? Entonces, tenemos Claro. un problema y vamos a seguir enfrentando seguramente más emergencias de este tipo si eso no se corrige. Claro, ¿Y cómo se corrige si ya está construido? mira, yo creo que a mi juicio personal, hoy en día uno de los Ujú, peores problemas que tenemos es que el Estado es muy complejo de administrar. Ha crecido mucho y a pesar de que yo tengo amigos ya que sé que son muy buenos profesionales, tanto en MOB como en MIMBU, y en las municipalidades, es ujú, tan complejo el sistema porque tú para tomar una decisión de, por ejemplo, reparar una calle, no solamente depende de la municipalidad, depende del MIMBU, depende de los fondos regionales. Entonces, es tan complejo el proceso que todas las decisiones para mejorar va a ser muy complejo de gestionar. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad para evaluar los procesos en cómo se administra la infraestructura pública, particularmente en este caso que lo más influyentes van a ser infraestructuras viales, calles, puentes y obras hidráulicas, y ujú. cómo el Estado puede actuar más rápido sobre estas de una forma más eficiente con los recursos que tiene. Y al mismo tiempo, también es importante que el Estado se enlace más, por ejemplo, con no solamente con empresas que puedan realizar los procesos de construcción, sino que también con entidades destinadas a la investigación y el desarrollo para que se creen sistemas más resilientes. El problema es que el concepto en sí mismo de una infraestructura resiliente no es particularmente algo anidado en la mayoría del mundo en Chile. No es como en otros países que sí, ya se diseña siempre de atrás hacia adelante pensando en esta resiliencia, en estos posibles problemas. Claro, ahora, tú decías, ¿no es cierto?, que hay un tema como todo país que está en vías de desarrollo, ¿no es cierto? Cuando se hacen, se Ujú. diseñan los proyectos, hay un tema de costo y a veces el costo puede ir asociado a bajarle la calidad a los materiales de construcción, lo hemos visto con algunas viviendas, particularmente sociales, hoy día eso ha cambiado harto, pero Ah, lo denunciaba por ahí el ministro de Vivienda, ¿no es cierto?, lo que había pasado en la quinta sí. región. ¿No es así? Ya. ¿Cómo logramos, en definitiva, mantener el estándar que tú dijiste al comienzo de una ingeniería que funciona bastante bien en materia de construcción en Chile, pero por otro lado, atendiendo a las necesidades de los cambios que nos exige el cambio climático, valga la redundancia? Y tú hablabas también de la incorporación de no solo de infraestructura verde, hay varias otras medidas que se pueden tomar. Esas medidas, ¿cuáles son? ¿Y en cuánto dirías tú efectivamente encarecen los proyectos o son absolutamente urgentes de tomar? Mira, yo creo que primero hay que separar dos cosas. Siempre, obviamente, el indicador que lamentablemente podemos manejar como Estado son los costos, pero hay que Ujú. avanzar en una metodología de toma de decisión, como lo hacen los países desarrollados, donde ya la evaluación social es parte de un indicador. Lamentablemente, todavía nosotros estamos atrasados en metodologías que incorporen aspectos ambientales, económicos y sociales. ¿Ya? Ahora, si tú me preguntas cómo podemos mejorar esto en una forma eficiente, solamente hay una respuesta, I más D. Ya la investigación y el desarrollo es lo que a ti te Claro. permite generar soluciones más económicas. Recuerda que la naturaleza misma del I más D es generar métodos que sean más eficientes para lograr un resultado igual o mejor a menor costo, porque ahí está básicamente el negocio del I más D. Cuando tú me mencionas el caso de lo que encontró el ministro de Vivienda, ¿cómo soluciono eso rápidamente? Hoy en Ujú. día en Chile hay distintos organismos que han trabajado en la industrialización de la construcción, nuevos materiales de construcción, cómo hacemos la gestión de los proyectos de construcción.
Y te pongo un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Ahora, verdad, claro, estamos hablando de las lluvias, pero por ejemplo en Claro. el invierno tú sabes que las personas van a empezar a sufrir por el costo de la Por- parafina por climatización, ¿verdad? Ujú. Ya, nosotros acá en la universidad, particularmente yo estoy dirigiendo un proyecto, es que estamos ocupando reciclaje de neumáticos para generar viviendas con menor conductividad térmica. ¿Qué implica eso? Que sí, yo te voy a encarecer básicamente no sé, entre un 1 y un 5% la construcción de una vivienda, pero en 3 años las personas recuperan dicha inversión. Entonces tú tienes que diseñar soluciones que a lo mejor a veces te generan Entiendo. un mini sobrecosto, a Pero veces se incluso te lo recupera. bajan, pero se recupera Claro, pensando en el largo plazo, pero no podemos seguir pensando en la solución al corto plazo, claro. ¿ya? Y por eso también es importante un poco, y hay que tomarlo de la mejor forma, ¿verdad? Lo que decía el ministro. Tenemos que diseñar viviendas que incorporen tecnologías en formas seguras y eficientes, ¿verdad? No, no porque sea rápido construir con estos tabiques necesariamente es una buena solución, tampoco es malo, pero tiene que ser eficiente. Pero el tema es que si no aplicamos I+D, si no generamos sistemas que a lo mejor puedan aprovechar estos sistemas de agua, no vamos a poder. El problema es que en Chile la forma de hacer I+D y particularmente en infraestructura es un mecanismo que no se logra desarrollar bien porque hay poca inversión, tanto privada como del Estado, y los mecanismos suelen ser complejos, sumado a que es una industria a veces un poco conservadora en términos de incorporar cosas nuevas. Absolutamente. Fíjate que lo último que quiero preguntarte, Leonardo, es por un video que se hizo viral de una persona que va mostrando cómo, esto creo que fue claro, en Rancagua, muestra una plaza que siempre, siempre se inunda, que es la Plaza del Hoyo, ¿no? Que todos los Ujú. inviernos se inunda con agua. Bueno, ¿qué pasó? Que, bueno, ahí estaba, digamos, en el pasado había un tranque. Entonces era una zona que en realidad tenía otro destino y luego se construye sobre esa zona que es una zona inundable, como ejemplos de otras cosas como las que hemos conversado acá, ¿no? Donde operan otros criterios, como construir cerca de humedales o derechamente en humedales, en fin. Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿qué más está fallando para evitar ese tipo de situaciones? Yo creo que, a ver, cuando son proyectos nuevos, en general se evitan estos problemas, porque se intenta ver la historia, ¿verdad?, de la inundación. Sin embargo, el problema que tenemos es que mucha infraestructura viene de tiempos pasados, es decir, esa plaza no creo que se haya construido hace 5 años. Yo creo que puede ser una plaza relativamente histórica en la región, Te honestamente no entiendo. la desconozco. Ya. Pero si era una zona así y se construyó, lamentablemente es un problema que te va a quedar vigente de por vida, porque mover la comunidad que está ahí sería algo muy complejo socialmente. Ujú. Absolutamente Entonces, imposible. Claro. ¿qué hay que hacer? Buscar una forma en que si ya está en la plaza, podamos solucionar estos problemas. Y vamos a tener que entrar a realizar inversión en infraestructura, porque nuevamente también tenemos la oportunidad, si el trabajo ha estado Ujú. bajando en los últimos meses, el Estado puede regular el trabajo mediante inyección de capital en infraestructura. Entonces tenemos una oportunidad. El problema es que no se ha invertido en este tipo de infraestructura en particular. Claro, no, un montón de cosas que nos has compartido en tu análisis. Queremos darte las gracias, Leonardo. Yo creo que es muy importante, como siempre, en toda crisis, sacar lecciones para tener una mejor respuesta, ¿no? Frente a otro evento climático que de todas maneras va a venir. Leonardo Precia, académico del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de Santiago, especialista en sistemas y materiales de construcción. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado en Sin Pretexto. No, no hay de qué. Lo que pueda Que ayudar. estés muy bien. Gracias. Que estés muy bien. Chao, Chao. chao.